Muy bien, buenos días. Pues buen sábado, 4 de febrero. ¿Cómo están? Les comentaba, ¿quién me ayuda nada más a recordar un poquito que fue lo que trabajamos la sesión pasada? Como un breve recordatorio, ¿quién se anima? Pues a Ahí, grandes rasgos aprendimos, Jared. pues qué es UDI, ¿no? Y cuáles son los alcances que tenemos nosotros como UDI, qué podemos y qué no podemos hacer dentro de nuestro campo laboral. Muchas gracias, Areli. Yael, Hola, buenos días. Bueno, sumando a lo que comentó mi compañera Eli, también vimos lo que ha sido el paso de la educación especial en cuestiones legales, algunos documentos que pues, se han ido modificando con el paso del tiempo y cómo ha sido la educación especial, su implicación dentro de. muchas gracias, Yael. Jessy, También vimos la importancia de un diagnóstico para reconocer a la población que necesita de estas áreas como UDI para que realmente sean aprovechadas. gracias, Jessy. Bien, y también vimos qué población es la que se tiene que considerar, y incluso vimos la situación de vulnerabilidad, porque nada más para que recuerden, era que no toda la población que se encuentra en una o pertenece a alguna población vulnerable requiere una atención especializada. Eso es importante, sobre todo cuando estamos en la escuela y nos piden esa intervención. Nos quieren mandar a todos, y no todos son los que requieren ese acompañamiento. Habrá quienes por su condición personal en una situación de discapacidad, por esas necesidades específicas, sí requieren ese apoyo especializado, pero lo principal que vamos a considerar es la oferta educativa que se ofrece desde la escuela y principalmente en las aulas, ¿sale? Para que ustedes lo consideren. Y no toda la población vulnerable necesita una intervención especializada. ¿Sale? Eso es lo que tienen que recordar. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con un tema, pues ya vimos la población vulnerable, qué es la vulnerabilidad, e incluso empezamos a ver qué eran las barreras para el aprendizaje y la participación. Hoy va a ser ese tema que tiene que ver con las barreras para el aprendizaje. ¿Ustedes cómo las pueden identificar? Y vamos a hacer unos ejercicios para identificar barreras y para poder redactarlas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. La primera parte es hacerle otra vez pues una presentación sobre qué son, y después hagamos en el segundo momento, va a ser un ejercicio donde ustedes tendrán un tiempo para poder realizarlo. Vamos a trabajar en equipos. Sí, vamos a hacer algunos equipos para que ustedes elijan un caso. Les voy a pasar en un ratito. Les voy a compartir un ratito en el chat de aquí una liga de Drive para que ahí puedan descargar uno de los casos. Son 10 casos para que ustedes lo puedan, de ahí elegir uno. Por lo tanto, les indico cómo va a ser la dinámica. Lo platiquen, dialoguen, identifiquen las barreras, intentemos redactar y luego socializamos para que les pueda ayudar un poquito en eso, ¿vale? Eso va a ser lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, voy a proyectarles la presentación. Entonces, momento vamos a compartir pantalla. Ya ahí la ven, ¿verdad? Sí, maestro. Perfecto.
Perdón, voy a regresarla aquí porque la estaba nada más checando algunas cosas, pero... Igual ya hay puntos que vimos la semana pasada. Si alguien de sus compañeros les escribe para necesitar ingresar, les pido que igual me echen la mano para avisarme por si no me doy cuenta aquí en el Zoom. Ustedes por favor ahí me avisan. Bien, recordarán ustedes que la semana pasada vimos un poco, aquí está la presentación que vamos a utilizar hoy. ¿Vale? Es esta. Que nuestro sistema educativo, ya lo habíamos platicado, está basado en un enfoque de derechos humanos, donde se garantiza plenamente o se está enfatizando mucho el derecho a la educación, el acceso a todos los alumnos, sin importar su condición personal, pertenecer a ninguna etnia, tener alguna fe religiosa, todo lo que implica el garantizar que todos estemos ahí, en ese espacio educativo. Y también como en la educación básica y en todo el sistema, por lo menos hasta los 18 años, pues el interés superior de la niñez es algo que se debe de estar cuidando y garantizando en todo momento. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Hicimos también un breve recorrido sobre algunos, algunos encuentros internacionales que se han preocupado por garantizar no nada más la atención de la niñez, sino también ese derecho a la educación y sobre todo en los últimos años el interés en poder incluir a todos aquellos grupos vulnerados en sus derechos, como son las personas con discapacidad, las personas con algún talento sobresaliente o específico, personas en situación de calle, de enfermedad, por pertenecer a una comunidad lingüística diversa, por ser migrante. ¿Sabes? Son algunos de los grupos que hoy en día se procura que se garanticen todos esos derechos, específicamente en ellos, por lo que ha implicado a lo largo del tiempo el no haber sido garante de ellos. Vimos un poco el contexto nacional, esta ratificación de derechos de los niños que se hizo desde 1990 y cómo se ha venido cambiando la mirada jurídica y la protección de los niños desde del 90 hacia estos tiempos y cómo se ha tardado el propio sistema jurídico para ir garantizando este derecho de las y los niños en muchos sentidos, pero hoy vamos a hablar principalmente o enfatizar lo que tiene que ver con el derecho a la educación. También el derecho a tener una familia, el derecho a salud, el derecho a la diversión y el esparcimiento son de los elementos que también se deben de considerar, pero en este caso nos vamos a ir principalmente al derecho de la educación, ¿sale? Y bueno, como en todo este trabajo, pues también nos ha costado trabajo desde la escuela, valga la redundancia, el poder atender y respetar la dignidad de las personas, respetar los derechos y así, y a su vez también las mismas situaciones de cada uno de los alumnos. Vimos de manera general también cómo el derecho a la educación, la inclusión y lo que tiene que ver con esta atención a los grupos o a las niñas y niños en una situación pues, más vulnerable, pues vemos cómo desde el artículo derecho se hablan de algunos puntos que aquí están, quizás habrá más, pero yo consideré algunos de ellos, como son el derecho a la educación, lo vamos a encontrar en el artículo tercero, el combatir las desigualdades, el tema de la equidad, ¿no? Que todos se les debe de ofrecer lo que necesitan en una situación de equidad y no de igualdad. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. El acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo. Y ese acceso y tránsito
sobre todo que lleve aprendizajes y que no se convierta en un lugar donde nada más se pasa, porque eso ocurre desafortunadamente en las escuelas. Se pasa al alumno de grado sin garantizar aprendizajes y sobre todo se coartan trayectorias educativas. La necesidad de implementar los ajustes razonables y aquellas medidas específicas que nos ayuden a incluir a muchos de los grupos vulnerados en sus derechos, ¿no? Por ejemplo, hablando de las niñas y niños que tienen alguna dificultad en la conducta, son elementos que tenemos que considerar, o pertenecer a una comunidad lingüística, pues también tendremos que implementar medidas específicas para garantizar la inclusión, y muchas veces de ellas está en que no son aceptados, conocidos o valorados también en esa diversidad. En cuanto a la Ley General de Educación, también podemos encontrar un proceso. Bien, perdón. Entonces les decía, en la Ley General de Educación también se considera ese proceso centrado en el aprendizaje, y ahí es donde podemos ver que no nada más se trata de que los alumnos estén en la escuela, sino que también aprendan y participen en igualdad de oportunidades dentro de las aulas y de la escuela. El tema de la inclusión, que ya lo estuvimos viendo, también garantizar ese desarrollo integral de las y los niños, e ir cuidando y erradicando todas formas de discriminación que se suscitan en la escuela. Es común, y seguramente ustedes que ya fueron a prácticas en las secundarias, es muy normalizado el que ellos se digan apodos, y a veces la escuela participa en ellos. Es más, los mismos docentes a veces son los que también ponen apodos a los alumnos. Y el apodo, aunque parezca algo muy mínimo, pues es una forma también de discriminar, y es una forma de no hacer inclusión. Entonces, ese tipo de situaciones que hemos venido normalizando, esas formas de violencia, porque además la discriminación es una forma de violencia también, la no inclusión lo es. Entonces sí tenemos que ir modificando todas esas culturas que se han venido haciendo muy naturalizadas en las escuelas, como esas que les digo. Más ahora los tipos de formas en que ellos se burlan ahora en las redes, ¿no? Cómo desde ahí los exhiben a los chicos, y ese tipo de situaciones, pues no nada más es una forma de violencia, también los hace que los etiqueten y los excluyan. Entonces, eso es lo que también se pretende, que la escuela abone también un poco a ese trabajo. Y cuando hablamos de capacidades, también tenemos que referirnos a el desarrollo de las capacidades de las personas, incluyendo las personas con discapacidad. La semana pasada nos faltó un tema que no vimos, y hoy lo vamos a complementar, que es el tema de la discapacidad y esa evolución en cuanto a la parte social. Eso es lo que vamos también a ver hoy. Tendremos que considerar las circunstancias de cada persona, las necesidades, que ya lo veíamos la semana pasada, los estilos y ritmos de aprendizaje, y todo esto que estamos platicando justo es para contribuir a eliminar o minimizar esas barreras para el aprendizaje y la participación que se dan en la escuela. Y es importante, cuando hablamos de barreras para el aprendizaje y participación, tenemos que referirnos al espacio educativo, ¿no? Muy bien. Recuérdenme si hicimos este ejercicio la semana antepasada, cuando hablábamos de este ejemplo. No me acuerdo si lo hicimos. ¿Alguien se acuerda si vimos esta lámina? Nada más ayúdenme. Me parece que no, profe. ¿No? Perfecto. Si se acuerdan de la lámina, igual me dicen. Fíjense que entonces la voy a explicar. Cuando hablamos de diversidad, primero tenemos que pensar qué nos representa esa diversidad. ¿Qué nos representa aquel niño que tiene una condición económica muy baja, que va socio a la escuela, ¿verdad? Que es maltratado e incluso
etiquetado por sus compañeros. ¿Qué nos representan estos niños? ¿Qué nos representa una persona con discapacidad? Cuando vamos en el camión, ¿qué nos representa una persona que pertenece a cualquier forma de diversidad sexual que hoy también coexiste entre nosotros? ¿Qué nos representa esa diversidad? Porque cuando pensamos también en ello, tenemos que ubicarnos que esa representación que tenemos de las personas, incluso de las cosas, es parte de una cultura que ya tenemos, ¿no? En donde crecimos, esa cultura que nos van dando de cómo miramos a los otros. Pero además también en las prácticas, ¿no? En la convivencia que hemos tenido, cómo ha sido nuestro paso en las escuelas como estudiantes y el poder encontrarnos con un sinfín de creencias, de formas de ser, de pensar, de actuar, de vestir, y qué nos ha venido representando en todo este tiempo. Porque en la medida que también pensamos en eso, en cómo cultural y en nuestra práctica cotidiana, pues también podemos mirar esa diversidad y también le asumimos o le damos un valor a algunos de los elementos que están a su izquierda, como puede ser el derecho, como pueden ser las oportunidades, como puede ser la justicia, cómo vemos la igualdad y la equidad. Y va a ser en función de cómo nos va representando esa diversidad de personas que están en nuestros espacios como compañeros, van a ser docentes y bueno, también como docente y en las prácticas seguro se han encontrado un sinfín de formas de ser, de vestir, de actuar, de pertenecer. Entonces, con esa base, y ahorita hablo de los últimos puntos que están aquí abajo, que tiene que ver con la igualdad sustantiva y la equidad inclusiva, los invito a darle una mirada a esta lámina. Esta lámina puede representarnos una aula, ¿no? Una aula común, una aula donde todos los niños están. Vean todo lo que encontramos ahí, útiles tirados, ¿no? Pocos espacios entre las bancas, los niños interactuando, algunos participando con la maestra, algunos corriendo. Pero pensemos también en que en esa aula hay una condición de discapacidad, la que ustedes quieran. Puede ser motriz, puede ser auditiva, puede ser visual, ¿sale? Entonces, con esa base de esa aula, donde hay una diversidad de alumnos, donde también está participando en ese espacio una persona con discapacidad, cuando se encuentra en clase ocurre una situación y se las voy a poner aquí en ejemplo. La maestra al frente, como lo está en esta lámina, y de repente pide que el primero que llegue al pizarrón le va a dar un punto. ¿Ya lo pensaron? Voy a regresar a la lámina anterior. Y desde un pensamiento simple, sin analizar lo que ya hemos visto, ¿creen ustedes que en esa instrucción, con un pensamiento muy simple, no quiero que lo refieran ahorita a todo lo que ya revisamos, se garantizará el derecho? Ahí sí necesito que me ayuden a participar. ¿Qué opinan? No, A ver, ¿por qué no ¿Quién me dijo que no? yo, Perla, ¿Por qué crees que no, Perla? porque para empezar, los niños están como distribuidos en todo el salón. Los que estén hasta atrás pues van a tener menos tiempo para participar. Y si hay algún alumno con discapacidad motriz, pues también es más difícil que él se pueda acercar hacia donde está la maestra. Entonces, pues no Pero todos tienen la misma te oportunidad. voy a contestar, Perla, perdón por interrumpirte, como lo hacen muchos compañeros con los que me han platicado, ¿no? Por la experiencia que ya tengo de trabajo. Pero todos tenían el mismo derecho de participar.
¿Sí o no, Perla? Sí, Ahí está. Entonces, vean cómo desde eso simple, todos tienen ese derecho a participar. Todos tienen oportunidades de participar, Perla, aprovechando tu comentario. no, entonces ahí no. No, también a todos se les dio la misma oportunidad de participar. Porque esas son lo que te dicen los profes. O sea, sí tienen derecho todos, se les dio la misma oportunidad. El problema va a entrar aquí. ¿Es justa esa actividad? No, ya no. Hay maestros que te dicen que sí, que también es justa. Porque para muchos docentes, el tener alguna condición, por ejemplo, que tú ya referiste, o estar en otro lugar, pues más alejado del pizarrón, eso para ellos no es justicia. O para muchos compañeros. ¿Sí te das cuenta de eso? Y lo escuchas en su discurso, porque dice, es que no es justo, que les demos preferencia a ciertos niños, o que por su condición no merecen esa parte. Todos están en la misma, todos tienen las mismas oportunidades, a todos se les está dando el derecho, por tanto, así se vive la justicia a veces en el salón. Pero ya en estos dos últimos conceptos, tendremos que ver si se garantiza esa igualdad y esa equidad. ¿Qué opinas, Perla? Anímense los demás también a participar, a levantar su manita para que les dé la palabra. Ingrid, Bueno, ah, perdón, Perlita, le damos ¿puedo la palabra. participar? Sí, a ver, Sí, adelante. Ok, ¿quién participa? Es que ya aquí tú. perdí de vista. Yo. Ok. Adelante. En este caso, el maestro, a pesar de que su argumento pues, es que sí todos tienen las mismas oportunidades para participar, no está siendo equitativo, ¿no? No está siendo equilibrado porque no está viendo las necesidades de sus alumnos. Y el enfoque por competencias y el diagnóstico nos lo reitera, ¿no? Que el enfoque principal o el objeto principal, pues es el estudiante, ¿no? El hecho pues no sé, como marginar las necesidades o las condiciones de aprendizaje, pues es totalmente distinto, ¿no? Entonces tendría en este caso el docente que hacer una dinámica, una actividad en donde sí efectivamente aplique esto de ser incluyente, todos participan, pero donde esta persona no se sienta delegada, exhibida o de alguna forma relegada, ¿no? De hacer la actividad. Entonces ahí no está cumpliendo como sus derechos a la educación incluyente. Ah, Podría ser, incluyente. profesor. Así, fíjate, dijiste alguna palabra bien importante. O sea, esa educación inclusiva. Y ahorita voy a decir por qué. Le doy la palabra, gracias, a Yishai y luego a Ingrid. Sí, buenos días. Yo quería comentar que justo yo también percibo en la imagen que a pesar de que sí se está dando el derecho y la oportunidad a todos los alumnos por igual de realizar una actividad donde se promueve la integración, evidentemente las oportunidades o la equidad, como mencionaba mi compañera, no está siendo de manera justa porque, por ejemplo, pongamos en la situación de un alumno que tiene una discapacidad motriz, no podrá como mencionaba Perla, no podrá acercarse con la misma facilidad que otro compañero, ¿no? Incluso por el espacio áulico, el ambiente, nos percatábamos de que hay muchos, no sé, mucho desorden en el salón, los niños corriendo y todo eso, entonces podría ser incluso una barrera para que el alumno que quiera participar no lo pueda hacer de la manera que pretende. Así es, Yishai, incluso ante una situación de algún sismo. Ya también ahí tenemos alguna situación que obstaculiza el acceso para todos, incluyendo
a una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo. Ingrid, también tenías tu mano levantada. Sí, fui yo la que acabo de Ah, participar. perdón, entonces falta Giselle. Sí, muchas gracias. Entonces, Bueno, ajá, adelante, Giselle, y para luego yo. comentar rápidamente. Sí, ahora sí soy yo. Gracias. Ok. Pues bueno, no escuché como todo la parte del ejercicio, pero a lo que me pude percatar es que, pues como sabemos, ¿no? No es lo mismo integración que inclusión y pues esa parte está muy marcada. Yo recuerdo mucho una imagen donde se forman todos los niñitos, todos los niñitos y quieren alcanzar al pizarrón y a todos se les dan 5 banquitos para que puedan alcanzarlo. Sin embargo, unos necesitan 2, unos necesitan 1, para que todos estén como a la misma altura. Entonces es lo que falta precisar, que se le dé a cada uno lo que necesite, porque también de pronto si los llenamos, por ejemplo, en este ejemplo que le mencionaba de los banquitos, a todos les damos 5, a todos 5, pues volvemos a caer en la parte estandarizada, ¿no? Que precisamente pues no es lo que le funciona a esos pequeñitos, que hay unos más altos y unos más chiquitos, y que unos necesitan 3 y a lo mejor unos necesitan 6, bueno, es diferente. Y nosotros, pues si damos eso que los alumnos necesitan, pues les dan mucho más oportunidad para que ellos enfrenten esa barrera y puedan, vamos a llamarlo así, estar al nivel. ¿A qué nivel? A su nivel. Ya, gracias. No, me encantó mucho tu ejemplo, muchas gracias. Yoshi, Sí, ¿sí me escucho? ¿sí? Ok. Desafortunadamente hoy en día el modelo inclusivo tiene, creo yo, muchas fallas. No es justo, no es equitativo, no es por igual para todos, aunque sea o le llamen inclusivo, ¿no? Desafortunadamente no puedes quedarte hoy en día con un niño con discapacidad y dejar a todos los demás eh, a su nivel, digamos, por así decirlo. Y no porque yo lo diga, sino desafortunadamente es lo que a veces se ve. No puedes eh, mm, incluirlo al chico, como en el ejemplo que usted pone ahorita, no lo puedes incluir en esas actividades de, por ejemplo, de correr, de ir, de venir, si el chico tiene una discapacidad. Entonces, creo que favorece, más bien, no favorece tanto este nuevo modelo de inclusividad a estos chicos. O sea, no es justo para ellos porque, siendo honestos, hoy en día, ¿qué profesor se queda con ellos? ¿O qué profesor le dice a los demás, a sus 40 alumnos más, espérenme tantito porque tengo que explicarles? Nadie lo hace. Entonces, ese modelo inclusivo que hoy en día se maneja, creo que no es justo, no es equitativo y creo que nadie lo respeta en ese sentido. Sí, muchas gracias, Yoshi. Ahorita hago un comentario acerca de lo que me comentas. Rey, ¿quieres participar? Y luego Itzel. Sí, efectivamente, como lo menciona mi compañero, sí no podría ser incluyente en el aspecto de los materiales o las formas, ¿no? Justo como lo mencionaba el profesor, las rampas y este tipo de cosas, pero no recuerdo exactamente cuál es la palabra, no sé si alguna de mis compañeras de la carrera de pedagogía me pueda apoyar en este aspecto, pero las discapacidades, lo que mencionaba mi profesora de inclusión, es que no son personas discapacitadas, de hecho está mal nombrado, las discapacidades las hacemos nosotros, ¿no? Si nosotros nos ponemos este bloqueo de que una persona en silla de ruedas no pueda correr, que una persona con alguna deficiencia, por así decirlo, física, no pueda hacer las cosas, está en nuestra mente como docentes. ¿Por qué? Porque en este caso yo presencié un bailable y había una niña que estaba en silla de ruedas. La niña tenía la mejor actitud del mundo. La maestra gestionó de tal forma las parejas o el baile en que ella fuera incluyente, o sea, que la incluyera en la dinámica. La chica súper emocionada, movía los brazos, que era lo que podía obviamente mover, daba vueltas con la silla,
se ponía en orden donde tenía que estar. O sea, la actitud y el deseo es meramente del docente, ¿no? O sea, nosotros los hacemos discapacitados, nosotros minimizamos su situación, ¿no? El hecho de la condición física que tenga no minimiza el hecho de estar haciendo competencias, ¿no? O sea, simplemente las formas o las habilidades con las que esta persona cuenta son totalmente distintas, lo sabemos, son visibles, ¿no? Pero no quiere decir que nosotros mentalmente digamos, no, es que entonces no podemos ser incluyentes, porque la silla de ruedas pues no tiene la misma velocidad que, no, al contrario, decirle, desarrollar estas habilidades y decirle, vas, o sea, tú puedes, vamos a hacer relevos, a lo mejor tú no recorres todo el camino, va a ser la mitad, son 3 relevos, o sea, adecuarlas, pero nosotros hacemos hacemos discapacidad. Nosotros, está mal mencionado, de verdad estoy tratando de recordar la palabra de la profesora que implementó, porque no son personas discapacitadas, nosotros hacemos sus discapacidades. Entonces sí podemos ser incluyentes, sí podemos aplicar esta cuestión, a lo mejor no en su totalidad, porque obviamente las adecuaciones de la escuela, los materiales están implementados o diseñados para otro tipo de contexto educativo, pero sí podemos diseñar nosotros herramientas, sí podemos tener otra perspectiva. Entonces, si nos limitamos a pensar que estas personas, por nuestra mentalidad discapacitada, es entonces caer en lo mismo, en reproducir, ponernos limitantes, ¿no? Entonces, pues sí, sería viable, o sea, entonces, pues como no somos incluyentes, una persona que tiene a lo mejor deficiencias físicas visuales, pues entonces no va a poder hacer las actividades de leer o ver un daltónico, a lo mejor poner los colores, es a fin de cuentas su interpretación y tú lo estás incluyendo. Las discapacidades son de nosotros. Sí, acuérdense que vimos, muchas gracias por este comentario. Acuérdense que vimos la semana pasada que nosotros ponemos a las personas en una situación de discapacidad o una situación discapacitante. Ese sería el término, pero muy buen ejemplo. Muchas gracias. Cristina. Sí, gracias. Bueno, también hay, como lo mencionaba la compañera, es diferente una discapacidad o personas que viven con una discapacidad física a una intelectual. Obviamente, la discapacidad física solamente es, por ejemplo, que les falta la motricidad o tienen limitaciones en su motricidad, pero intelectualmente su cerebro funciona de la misma manera. Es muy diferente una persona neurodivergente con una neurotípica, que su cerebro literalmente funciona de otra manera. Su proceso es diferente. Entonces, pues sí, va a variar dependiendo de la circunstancia de cada persona. Y al igual de que tienes que tener un equilibrio en donde vas a motivar a la persona para decirle que la discapacidad con la que vive no es todo ella, es solo una parte de. Pero igual no la vas a decirle, ay, tu discapacidad no existe, también tienes que ser consciente. Y obviamente tienes que irlo integrando y tienes que irlo desde tu práctica, desde tu persona, haciendo todo este proceso. Porque igual vas a hacer literalmente es como hacer un cojo, un tuerto guiando a un ciego, estás igual de mal. Entonces, primero es desde tu persona, trabajar en ti, y ya después para poder ir guiando a las personas, que ese es nuestro trabajo. Muchas gracias. Cristina, ¿quieres agregar algo más? Ya, ¿verdad? Bien. No, ya, gracias. Y con todos estos comentarios a lo que quiero aterrizar y bastante nutridos y lo vamos a ver a lo largo de la plática de hoy, justo esta forma, esto que les puse, este ejercicio, es algo que pasa en la cotidianidad. Y algo que ustedes también estuvieron mencionando, y yo quiero enfatizar, es que a veces en el aula, por todas las situaciones que hay, es entendible, no justificable, que los maestros
o cuando estamos frente al grupo se nos vayan este tipo de situaciones eh, tan específicas que tendríamos que estar pensando siempre que todos son diversos y que todos tienen necesidades particulares. Porque ante la cotidianidad eso hacemos. Mientras no hagamos consciente que hay diversidad de alumnos en nuestro grupo, o donde hay necesidades específicas que se tienen que estar considerando, estas formas de exclusión, de invisibilización, van a seguir ocurriendo. Esa es una realidad. Y de verdad que en los discursos que yo les decía, ¿no? Hay maestros que cuando tú te acercas a ellos y les explicas que los niños necesitan también otro tipo de apoyos, pues te manifiestan que no es justo para los demás, que también se le están brindando las mismas oportunidades. Y entonces nada más caemos en garantizar una igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Es el derecho a estar en la escuela. Y a veces creemos, y en muchas escuelas se cree que con el hecho nada más de que los alumnos estén ahí por derecho, es garantizar su inclusión. Y lo que desde el año pasado se ha intentado también trabajar y se puso por ahí ¿verdad? Te doy la palabra, Liz. Es el garantizar esa equidad y esa inclusión. Porque nada más con la igualdad sustantiva no se logra la inclusión de todos en la escuela. Y ese término recuérdenlo, porque lo vamos a encontrar hasta en la nueva escuela mexicana. Se garantiza la igualdad sustantiva, sí. Se garantiza el derecho de estar en la escuela, pero no necesariamente de que aprenda y participe. Liz. Adelante, Liz. ¿Puedes prender tu micro? Sí, ya, gracias. Bueno, buenos días, maestro Alfonso y compañeros. Yo estoy pensando también en los maestros, esos que a veces afirman que sí se permite una inclusión. Y creo que como psicólogos educativos y pedagogos, habría que entender que eh, no, si hay inconsciente y consciente, no siempre damos cuenta de lo inconsciente. Es decir, eh, por ejemplo, puede ser que yo tenga rechazo hacia una persona con lesión cerebral, ¿no? Que no pueda moverse. Entonces, me causa cierto rechazo, no sé por qué, ni siquiera puedo dar cuenta de ello. Entonces, como maestra, soy perfectible, puedo tener errores y, y para eso es el psicólogo educativo, ¿no? Para que me ayude a, pues no sé, a comprenderme, a darme cuenta, porque pues no somos perfectos, los maestros también tenemos muchos errores e incluso como psicólogos educativos, por supuesto que por ahí tenemos cosas que a veces decimos, ay, ¿cómo es posible que yo rechace a una persona homosexual, ¿no? ¿Cómo es posible si por lógica hay que entender que bla, bla, bla? Pero nada más esta intervención es para recordar que tanto el docente frente al grupo como el psicólogo educativo que pueda dar un apoyo, un acompañamiento, tiene que entender que somos perfectibles y que hay cosas inconscientes de las que no podemos dar cuenta, incluso aunque hayamos ido a terapia o a un psicoanálisis, ¿no? Es decir, también hay que tener cierta tolerancia al maestro. Claro que los niños son menores de edad y ellos tienen todo el derecho. Muchas gracias, maestro Alfonso. No, al contrario, maestra Elizabeth, un gusto escucharla. Gracias. Un abrazo, maestra. Un abrazo. Bueno, entonces, con este comentario, fíjense que es algo que también al docente especialista, cuando nos hablan de que o a nosotros también nos corresponde, junto con los directivos, porque no nada más es como lo que le toca al maestro especialista, al psicólogo educativo, incluyendo este comentario de la maestra, es el que
podamos contribuir a esa transformación de culturas y prácticas. Y entonces, ¿cómo también hacemos? Porque ahorita vamos a ver, cuando hablemos ya del término de barreras para el aprendizaje y la participación, no son barreras de aprendizaje, son barreras para el aprendizaje, ¿sí? Porque si decimos de barreras, depositamos la responsabilidad en el alumno. Y acuérdense que las barreras, bueno, y ahorita lo vamos a ver, se producen en esa interacción con los contextos. En este caso, esta acción que hoy vimos es la maestra genera ahí barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Cuando no se les brinda esa equidad y condiciones también para que las y los alumnos con una situación de movilidad, como hoy lo refirieron en los ejemplos que estuvieron compartiendo, pues tenga también ese derecho y esa igualdad de oportunidades. Entonces, vamos ya dibujando el concepto de discapacidad. Sin embargo, algo que tenemos que ir haciendo, y ustedes como estudiantes, ¿no? Y algunos que ya están trabajando, y agradezco también el que ya estén en el propio sistema educativo, en la educación especial, pero también a los que van a presentar su examen, ¿no? Para ingreso, y donde es ahora el espacio donde ustedes tienen la oportunidad de ejercer en educación básica, ahí quiero enfatizarlo, que es como docente especialista en UDI o en USAER, cualquiera de los dos lugares donde ustedes vayan a hacer su examen. Pero por favor, sí, es importante estar reflexionando sobre dos puntos muy elementales, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra práctica educativa? ¿No? ¿Cómo está siendo incluso hoy lo que estamos trabajando para quienes van a egresar? ¿Cómo estamos contribuyendo en esa práctica educativa, ¿no? Todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje que han llevado y que han intervenido en todo su proceso de formación, en este proceso también de experiencia y desarrollo, pero que también cuando ustedes han ido a hacer su intervención, eso también va contribuyendo a su práctica educativa. Y que estos puntos a lo mejor tan simples, como el ejercicio que hicimos hace un momento, pues también ustedes lo consideren para fortalecer lo que van a hacer, a quien van a orientar y en quienes tenemos la responsabilidad de brindarle pues, las herramientas específicas para que estén mejor incluidos en la escuela, que son las y los niños, ¿no? O los adolescentes o jóvenes. Y por otro lado, pues también la práctica docente, ¿no? ¿Cómo vamos enriqueciendo nuestra práctica? Este espacio justo no nada más es para que ustedes obtengan su constancia. La idea que me compartió la maestra Silvia, incluso lo hemos platicado con la maestra Elizabeth, es cómo desde la escuela, desde la Normal Superior de México, podemos ir formando seres humanos más incluyentes, seres humanos que garanticen ese acceso a la educación de todos los alumnos. He tenido la oportunidad también ya de ir con otros colegas de ustedes en otras asignaturas para poder compartir estas ideas y justo es la intención de que esa práctica docente que ustedes están con la práctica educativa van a empezar a formar y que se lleven esas herramientas para que también las incluyan en su forma de trabajo. ¿Sí? Aun cuando esa práctica educativa va a estar afectada siempre por las situaciones políticas, ya vimos que hace ratito hacía un comentario uno de sus compañeros sobre que no se garantizan estos derechos que en el papel ya están. Pero también vemos que las tradiciones que existen en las escuelas, no esto que les decía del poner apodos, que es algo normal. Decimos, pues es normal, todos se llevan y todos se dicen apodos. Ya tenemos que irlo transformando y desnaturalizar eso también implica un trabajo, ¿no? ¿Cómo implementamos o sea, toda esa práctica educativa también se ve afectada por los valores, las normatividades, incluso lo que nos decía hace un momento la maestra Elizabeth, ¿no? Mis necesidades también que yo tengo, que no he resuelto, o que tengo y que no me he dado cuenta, que no lo he hecho consciente. Las intenciones, las características de los alumnos, incluso entran en juego las actitudes de una escuela, porque a la escuela que ustedes lleguen también, eso también va a impactar en su práctica docente, ¿no? Las actitudes de ustedes y las de sus alumnos, de sus colegas, los sentimientos, las interacciones y todos esos elementos donde se va a desarrollar su práctica educativa, ojalá sea, ¿no? Siempre reflexiva, que eso también es importante,
y que les permita no caer en lo que hacen muchas escuelas. Eso es muy, muy importante. Y también para hablar de barreras para el aprendizaje y la participación es hablar también de discriminación. Esto que les decía, y creo que la semana antepasada lo comentamos. El ENADIS 2017, que es una encuesta nacional sobre discriminación, pues nos hace referencia a este punto, y eso me encantó de este párrafo, del segundo que está aquí. Y fíjense lo que dice. Hacer visible la discriminación en México es imprescindible para comprenderla y modificarla. Entonces, si la escuela o si nosotros no nos reconocemos que discriminamos, tenemos ese riesgo de caer en esa situación. O sea, al no reconocerla, entonces la anulamos y seguimos fomentando culturas discriminatorias o excluyentes. Por ello, esto me llama la atención, que se tiene que ser visible, que tenemos que hablar de ella. Y el hablar de ella es para poder modificarla. Y entonces, cuando hablamos de discriminación, fíjense en el concepto que aparece en el primer párrafo. Es toda distinción, exclusión o restricción que por acción u omisión, o sea, el que yo no sepa, no quiere decir que no, si yo caigo en una situación de omisión, aunque yo no sepa, pero como está la normatividad, soy también acreedor a la normatividad. Y entonces, aunque sea por acción o omisión, tenga por objeto o resultado obstaculizar, o sea, no garantizar, en el caso de la escuela, el aprendizaje, la participación, restringir cuando no incluyo al alumno, cuando le digo que no puede, cuando en ese bailable que ustedes hicieron, pues digo, pues mejor que no venga, ¿no? O menoscabar el reconocimiento goce de los derechos humanos y libertades. Entonces vemos que la discriminación está bien ligada a la inclusión. Y es muy importante que eso lo consideremos y que si no hablamos de ella y que si no la atendemos y la reconocemos, entonces vamos a seguir perpetuando todas esas formas de exclusión que se dan. Y fíjense, en esta otra lámina, algunos de los principales motivos por los cuales se discrimina, y aquí quiero hablar de la escuela, en este caso, es por la forma de vestir o el arreglo personal. Díganme si eso no ocurre en las escuelas. El peso, la estatura, la edad, las creencias religiosas. Ahora hasta con la música, ¿no? Y con un sinfín de situaciones. Esto ocurre. Entonces, y esto se da en la escuela. Y eso es algo que tenemos que atender. Y muchas de ellas es porque decimos, es natural, es normal que se digan de cosas. Son adolescentes. Es la etapa, es la edad. No, no es la etapa ni es la edad. Son las culturas que tenemos frente a este tipo de situaciones que hemos naturalizado y que no hacemos para poder irlas erradicando, por lo menos dentro de las escuelas. Y fíjense, aquí también, uno de los principales lugares donde se sienten discriminadas las personas, por ejemplo, adultos mayores, jóvenes, niños, niñas y niñas, mujeres, y con ideologías distintas, pues es la calle, el trabajo, la escuela y la familia. Son los lugares donde hay más discriminación y donde este grupo de personas son más violentadas. Y eso, la verdad, es alarmante. Por ello, la importancia de irlo trabajando, irlo socializando, y como decía la maestra Lili, pues irlo pues también fomentando con las y los compañeros, ¿no? Y que ustedes también no caigan en este tipo de situaciones. Otro de los puntos, creo que también lo vimos la semana pasada, y nada más quiero recordarlo, es estos indicadores que tenemos de la mejora de la educación en México. Para 2020, justamente antes de la pandemia, Ya le escuché a la maestra Eli, ya le escuché a la maestra, que estoy en teléfono. Y yo le dije aquí, yo le dije que si me dieron una tarea que me la envíe, por favor. Ok, ya me encontré primero. Muy bien, entonces les decía, en estos indicadores nacionales, esto fue antes de pandemia, este estudio se hizo antes, y se lanza en 2020, pero todo el análisis se hizo desde antes, les digo.
¿Qué factores para garantizar el derecho a la educación en México? Fíjense qué factores son los que obstaculizan más ese acceso a la educación. Es y sigue siendo y se acentuó más con la pandemia, la pobreza, los bajos ingresos que reciben las familias y la marginación. Son de los factores obstaculizantes de garantizar este derecho. Y fíjense aquí también en este otro punto, las poblaciones más afectadas hoy en día son las personas con discapacidad, las personas indígenas y las personas migrantes. Son los tres grupos más vulnerados en esos derechos. Eso antes de la pandemia, pero pospandemia esto ha incrementado mucho más. Por ello la importancia de estarlo abordando. Y si seguimos cayendo con esas prácticas excluyentes de no reconocer al otro, de no aceptarlo, o de no aceptarme que no acepto para, entonces yo también buscar ese apoyo también para poder trabajarlo, entonces, pues ahí lo que hago es seguir fomentando espacios que no son inclusivos, y aquí ya estamos viendo cómo nosotros nos convertimos en los principales promotores y generadores de barreras en las aulas. Y que además todos estos planteamientos que estamos diciendo están en los acuerdos internacionales como la Agenda 2030, donde se buscan o se pretende que haya un poco más de justicia social, donde se pretende que se reduzcan las mayores cantidades de inequidad en el planeta y se trabaje para mejorar la prosperidad, que sea a favor de las personas y que se cuide el planeta, ¿no? Como unos de los puntos más importantes. Y en estos planteamientos de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, tenemos el objetivo número 4 que tiene que ver con el garantizar la educación de calidad. Y aquí fíjense, aquí nos dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando hicimos ese recorrido histórico se hablaba de garantizar la educación? Y había una educación para todos, pero realmente no estaba respondiendo a los principios de equidad y la calidad vista como ese lugar donde todos aprenden y todos participan. Y entonces vimos, y nada más para recordar, que en este derecho de la educación, nosotros o la escuela se puede convertir en un lugar o generar vulnerabilidad educativa. De por sí, tenemos en las escuelas muchas personas, muchas niñas y niños o jóvenes adolescentes que pertenecen a un grupo vulnerable o que se encuentran en un estado de vulnerabilidad social, económica, ¿verdad? Principalmente. Pero que la escuela a veces esa vulnerabilidad social la convierte en una vulnerabilidad educativa. Y nada más para reafirmar, ¿no? O sea, donde ese espacio educativo pues también genera condiciones negativas que limitan esas oportunidades de aprender y participar. Y entonces ahí se generan barreras para el aprendizaje. Y no pensamos o poco pensamos en los efectos a largo plazo que tienen estas personas, ¿no? ¿Como cuáles? La baja motivación, dificultades para la convivencia, no quieren ir a la escuela y eso les genera rezago. Entonces presentan ausentismo y en algunos o muchos de los casos, pues abandonan la escuela, ¿no? ¿Por qué? Por una limitada respuesta educativa que se ofrece. Entonces, a eso debemos de estar bien atentos. Y tenemos que seguir comentando, ¿no? Esta justificación en cuanto a los avances de promover escuelas inclusivas. Hoy en día siguen existiendo o coexisten tres grandes justificaciones para ello. Una de ellas, que es la justificación educativa, se tiene que garantizar la educación para todos. ¿Y eso qué implica? Desarrollar formas de enseñanza que respondan a todas las diferencias individuales que ya ustedes estuvieron mencionando en la participación anterior. También hay una justificación social, donde se pretende cambiar las actitudes de cara a la diferencia. Eso que les he venido platicando, ¿no? ¿Qué nos representa la diversidad? ¿Qué nos representa, como dijo la maestra Elizabeth, aquel diferente, aquella persona que pertenece a esa diversidad sexual?
a una persona con alguna condición de discapacidad, ya sea discapacidad cognitiva, ¿no? De esa neurodiversidad que también algunos de ustedes estuvieron compartiendo, ¿no? En esas situaciones, ¿qué nos representa cada una de esas situaciones que ocurren en el aula? Pero además, una justificación económica que sigue prevaleciendo, que es menos costoso crear y mantener escuelas que educan a todos juntos, ¿no? Porque también es otra mirada, ¿no? Los espacios donde siguen necesitándose de escuelas para niños con discapacidades severas, porque sí existe esa población. Existe población de discapacidades más severas que requieren de un cuidador las 24/7. Existe esa población, que no podemos también decir que no está, pero que sí, sí existe. Y entonces esos espacios educativos para estas personas siguen siendo necesarios. Pero, les decía, hay una justificación económica que dice, bueno, pues como es, y además un espacio educativo que tenga que cumpla todas las características de inclusión, saldría muy, muy caro. Díganme si no. Pero bueno, ese discurso de también tener a todos juntos, pues también a veces puede ser hasta cierto punto peligroso. No lo desdeño, pero sí lo pongo en análisis, sobre todo con algunas condiciones como más severas o con requerimientos más intensos de trabajo. Pero bueno, ese no es punto hoy, pero bueno, ahí lo ponemos sobre la mesa. Todos tienen, lo que sí debemos de reconocer es que todos tienen derecho de estar en la escuela que decidan. Y si un niño con una discapacidad severa tendrá que estar en la escuela, pues se le tendrán que brindar las herramientas y darle las necesidades, o atender sus necesidades para también garantizar ese desarrollo integral, porque eso también hoy se encuentra incluido en la nueva escuela mexicana. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Compañeras? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de este punto. ¿Qué entendemos por discapacidad? Ya vimos muchos ejemplos. El modelo social de la discapacidad, porque también tenemos que hablar de ello, el concepto de discapacidad lo tendremos que ir viendo de manera diferente. Y ahorita vamos a irlo viendo hacia dónde se ha direccionado el concepto. Eso es muy importante, el concepto de discapacidad. Y ahorita lo vamos a checar. Entonces, cuando hablamos de discapacidad es cuando la persona es definida por factores personales y características propias. Eso ha sido la forma en que se ha venido trabajando este concepto, ¿sí? Por los factores personales y las características propias de la persona. Pero que además, en esa interacción con factores ambientales, y muchas veces son los que creamos nosotros cuando hablamos de ese concepto de discapacidad social, o sea, son creados por nosotros, por el lugar en el que se encuentran, por la naturaleza, por las relaciones que se establecen con otros, por el comportamiento, por las actitudes que se presentan ante esa condición, cómo está nuestro sistema social, político y los servicios que la derivan. Entonces, nosotros es cuando ponemos a las personas en una situación de discapacidad, que era lo que ya habíamos visto la vez pasada. Incluso, cuando no se encuentra una alternativa a sus diferentes necesidades, ¿sí? Y entonces se enfrenta a limitaciones en las actividades o se restringen en la participación. Entonces, el concepto de discapacidad en el modelo social implica el poner a las personas en esa condición, ¿no? de discapacidad, porque nosotros, hablando de las personas, de los espacios, discapacitamos a la gente, ¿no? O incapacitamos de hacer muchas cosas. Por eso el concepto ahora se tiene que centrar ahí, no en el déficit, sino en cómo nosotros ofrecemos o no alternativas para que estas personas participen. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, la condición de discapacidad siempre nos remite a aspectos médicos o del dominio de salud.
Y principalmente cuando hablamos de discapacidad nos referimos a la incapacidad o la deficiencia o el déficit, en otro punto, que es el que se ha convertido realmente en un estigma, ¿no? O sea, el carecer de algo, de la visión, de la audición, ha sido sinónimo cultural de tener una diferencia o generar una diferencia negativa hacia ellos. Y entonces se les pone en una situación de desventaja. No, tú como pues no puedes caminar, entonces no puedes participar en un bailable. Como el ejemplo que ustedes decían. Entonces ponemos primero la condición y luego pues entonces negamos la participación. Ay, miren, hasta salió verso sin esfuerzo. Por ello tenemos que pensar que la forma en cómo nosotros definimos a la población va a ser trascendental. ¿Dónde ponemos a esa parte? ¿No? ¿Dónde ponemos ese déficit? ¿Dónde lo ubicamos? Desde nuestros propios pensamientos que limitan, o sea, que creemos que no pueden hacer. O desde una situación real donde reconocemos sus potencialidades, sus capacidades. Incluso el nuevo modelo educativo en el eje de inclusión, si ustedes lo revisan, no está incluida ahí la palabra discapacidad. Se habla de capacidades. Aunque también eso puede ser peligroso. Porque decíamos, si cuando hablamos de discriminación y no queremos visibilizarlo, si no lo visibilizamos, no existe. Si no hablamos de ello, no está. Si no hablamos de personas con discapacidad, pero no por acentuar la condición, sino por el lucha que ellos han tenido para ser reconocidos como grupo vulnerado, entonces es negar que existen las personas con discapacidad. Eso es muy peligroso, pero bueno, más allá de eso, sí tenemos que pensar en cómo nosotros o en qué situación ponemos a las personas. Cualquier persona, ¿eh? Ahorita a lo mejor hablamos de discapacidad, pero puede ser para cualquiera. Y entonces, en cómo lo definimos es trascendental. El lenguaje que utilizamos también implica suposiciones que influyen en esas expectativas. No podemos decir la persona discapacitada, porque entonces ya la estoy etiquetando y ya la estoy juzgando. Es la persona con discapacidad. Y anteponer el término persona es recuperar la humanidad, es recuperar su dignidad y es recuperar esa esencia de cada uno. Por eso se antepone el término persona. Y ese es el lenguaje que tenemos que ir integrando a la forma en cómo nos referimos a toda esta diversidad que atendemos. ¿Sí? Para no caer justamente en lo que está del lado superior, inferior derecho, ¿no? Porque hemos caído en formas de referirnos como anormal, atípico, perturbado, débil mental, y ustedes ven ahí un cúmulo de formas en que a través del tiempo hemos nombrado ciertas deficiencias. Y eso ya no puede ser hoy, porque si no se convierte en algo etiquetador. Y hablamos de esto, ¿no? Depende de cuál. Cuando nosotros ponemos a una Depende de persona, cuál. ayúdenme a apagar su micro. No manches. Alguien por ahí tiene su micro encendido, por favor ayúdenme a ponerlo, a silenciarlo. Gracias. Entonces, la situación de discapacidad es el contexto que involucra a la persona y su interacción con otros. Pero les digo, es donde ponemos a la persona. Sí, una persona puede tener una condición de discapacidad, les digo, porque así es el término, porque este grupo ha luchado por ser visibilizado y sigue siendo vigente la palabra discapacidad como concepto, pero ya no, de vista nombrada para visibilizar, no para estigmatizar. Si la situación de discapacidad la empleo para estigmatizar, entonces estoy yo poniendo en una situación de discapacidad a la persona. ¿Sí? Por eso está abajo, la discapacidad tiene que ser revalorizar a la persona y su derecho a garantizar, que se le garantice de manera plena todas esas alternativas a partir de
sus potencialidades. Y si esto no lo hacemos, entonces generamos barreras. ¿Y qué son las barreras? Pues son todos aquellos factores del entorno de una persona que cuando están presentes o a veces ausentes, limitan su funcionamiento, limitan sus oportunidades, limitan esa participación, limitan el aprendizaje y además generamos discapacidad. Pero esa discapacidad que les digo, ¿no? O sea, nosotros ponemos a la persona en una situación de discapacidad o nosotros generamos esa condición, ¿no? Esa situación, perdón, la condición no, así nace, pero sí los ponemos en una situación donde pues no sean incluidos, no puedan participar. Y desafortunadamente, pues también esas prácticas institucionales, ideológicas, estructurales, materiales, culturales y otras, a veces dependen del tipo de deficiencia que hay, ¿no? Por ejemplo, en ambientes que son inaccesibles, ¿no? Cuando hablamos de espacios físicos, cuando no existe esa tecnología adaptada para las personas, para todas, cuando nuestras actitudes son negativas a cualquier tipo de población o a cualquier forma de expresión que existe en los salones, cuando no se garantizan los servicios. Esta, la carencia de intérpretes de lengua de señas, que hoy incluso hay una ley en la Ciudad de México, la ley para las personas de discapacidad en Ciudad de México, y que se acaban de reformar algunos de los artículos que están ahí. Hacen referencia incluso que a las niñas y niños se les debe de garantizar su lengua materna en la escuela. ¿Y qué personas entran en este grupo? Las personas sordas y las personas con discapacidad visual. Entonces, en el papel ya nos están exigiendo ahí una garantía, pero falta que también en lo operativo, pues eso se cumpla, porque entonces tendrían que dotar a las escuelas de especialistas que aporten y apoyen el garantizar ese derecho que ya está hoy en un papel. La insuficiencia de materiales en braille, que es otro punto también. Los macrotipos, aunque son un material excelente, pero que a veces sigue llegando, a veces hasta el mes de enero o en el mes de noviembre, ha habido esfuerzos porque ya llegan al inicio del ciclo escolar. Pero no, los macrotipos no resuelven todo tipo de discapacidad, o por lo menos, no la discapacidad visual, disculpen, cuando hay debilidad visual. Hay diferentes tipos de debilidad visual y los macrotipos solamente dan respuesta a algún tipo de debilidad visual existente. No le da respuesta a todas. Los audiolibros, que también en un tiempo se hicieron y que hoy ya no hay. Pero antes sí, me acuerdo que había hasta entrabas a la página de SEP y estaban los libros en audio. Y eso beneficiaba también a las personas con discapacidad visual, por ejemplo. Pero hoy ya tampoco los hacen. Entonces, sí hay que replantear como desde la parte del Estado, que debe de garantizar, en este caso la Secretaría de Educación Pública, todos estos recursos accesibles para todos y que contemple estas poblaciones que sí existen y que sí están en las escuelas. Porque no nada más con que estén en la escuela ahí, se garantiza el derecho, como ya lo venimos mencionando. Y luego, por otro lado, también el poder ir erradicando esos mitos, los prejuicios, el desconocimiento, por favor, también. O sea, si no conozco antes de emitir algún juicio, mejor voy y me informo, busco al especialista que me pueda apoyar. Porque el desconocer también me lleva a generar acciones que a veces me pueden poner en una situación hasta ponga en riesgo mi trabajo, pero que también pongo en una situación de discapacidad a mi estudiante, o puedo yo generar una barrera para que el alumno aprenda. ¿Cómo concibo ahora este concepto de pobreza? O los niños que viven en estos grupos, ¿no? De pobreza, de violencia, de marginación, el analfabetismo y un sinfín de situaciones, cómo las estoy mirando y cómo soy para aprender. Y bueno, entrando ya al concepto de VAP, ¿hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Vamos bien? Profesor. Entonces, ya para ir cerrando y hagamos un espacio de ejercicio. Entonces,
¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Son todas las dificultades que experimenta una persona para participar en igualdad de condiciones, tales como el acceso a la participación y el aprendizaje. Ahí está el concepto de barrera. ¿Cuándo surgen? Cuando una persona, al interactuar con sus compañeros y los contextos, con respecto a esas personas, políticas e instituciones que están ahí presentes. ¿Sí? Cuando hablamos también del centro escolar, el edificio, las instalaciones físicas, la organización de la escuela, las culturas que ya les había mencionado y que estuvimos revisando, ¿no? Con relación a esos estudiantes y los adultos en ese proceso de enseñanza. Y desafortunadamente esas situaciones pues los pueden poner fuera, ¿no? del sistema, pero también se encuentran dentro de la escuela, se encuentran en las familias, y a veces políticas y las situaciones nacionales e internacionales. Eso es muy importante. Y me gusta más esta definición, ¿no? Que son las barreras para el aprendizaje y la participación. Ayúdenme a apagar, hay un micro por ahí encendido. Ayúdenme, porfa. Dice de esta manera, ¿no? ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Son aquellas creencias y actitudes que las personas tienen. ¿Respecto a qué? Respecto al proceso de inclusión y que se concretan en las culturas, en las políticas y en las prácticas escolares. Tanto que de manera individual o colectiva se aplican al interactuar con las condiciones personales. Aquí hablamos de discapacidad, sociales, lo que ya habíamos dicho, pertenecer o ser en un grupo donde tiene dificultades económicas, por ejemplo. ¿Qué más? Condiciones sociales, culturales que determinados alumnos y grupos, bueno, en las que se encuentran estos grupos y alumnos. ¿En dónde? Pues en ese marco de políticas y recursos educativos que generan exclusión. Eso también lo tenemos como discriminación o fracaso escolar. Existen algunas dimensiones de las barreras para el aprendizaje, que eso también es un tema que quizás vayan a encontrar en su examen y que está en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es un documento base que seguro les van a preguntar, y nos habla de esas dimensiones de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y entonces, ¿qué dimensión? La dimensión de las percepciones y las creencias en esta creación de culturas inclusivas y prácticas, ¿no? En la organización, gestión y administración de la escuela y los apoyos para responder a esa diversidad, que es esa elaboración de las políticas, y en función de las acciones que ocurren en el aula, ¿no? Donde se concretan justamente estas políticas y estas culturas, que es el desarrollo de prácticas inclusivas. Y para hacerlo muy concretito, la ley, este documento que se llama Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, nos habla de 3 tipos de barreras. Vamos a encontrar las barreras que son las actitudinales, que son todas las expresiones y comportamientos relacionados al rechazo, la segregación, la marginación, ¿sí? Que son las actitudes que yo como docente tengo. Las pedagógicas, el que yo no ofrezca procesos de enseñanza adecuados, una evaluación justa, una evaluación que implique a todos y que también responda a las necesidades específicas de los alumnos. En ese uso de recursos y materiales también que son necesarios implementar. El que yo no ponga en práctica y atienda los ritmos, estilos y procesos de aprendizaje y necesidades de los alumnos. Y por último, las organizativas, ¿no? que se encargan del orden, el establecimiento de rutinas de trabajo, la aplicación de normas en la escuela, la distribución del tiempo y del espacio y el mobiliario. Entonces, bajo estas tres tipos de barreras que podemos encontrar en el aula, ya ahorita por el tiempo, pero hay otros autores que me gustan más, como Ignacy Puig-Dillebold, que también hace
pone otra, bueno, hace otra distribución de barreras y habla de las actitudinales que se parecen a las anteriores. Habla de las barreras didácticas que también las manejan en el anterior esquema, que eran las barreras pedagógicas, y las organizativas, y habla también de otra barrera, que son las barreras sociales y culturales, ¿no? Que tiene que ver con las familias y todas esas formas de cómo la escuela o culturalmente vemos a la universidad. Entonces, perdón, hasta ahí vamos a dejarlo ahorita para poder hacer el ejercicio. No sé si haya alguna duda, comentario. No sé si quedó claro No, el profe, concepto todo bien. de barrera. ¿Quedó clara? Muy bien, entonces. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Bien. Miren, ya por el tiempo vamos a dar un espacio para, les voy a colocar, a ver, déjenme organizar mis ideas. Voy a colocar aquí en el chat, voy a colocar una liga de un drive en la que van a encontrar, van a encontrar 10 ejercicios. Ustedes van a elegir el que ustedes quieran. Pensaba formar equipos, pero ya no nos va a dar ahorita el tiempo. Ya está colocado un drive en el chat de Zoom. ¿Ya lo ven? Son 10 casos. Son 10, ¿qué van a encontrar ahí? Déjenme abro uno para que lo vean y les explique qué vamos a hacer. Un segundo, ya se está abriendo. Ya está abierto. Fíjense qué vamos a hacer. Se me fue el tiempo bien rápido. Espero que para ustedes igual, chicos. Miren, ahí lo pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, profe. Para no perder tiempo, elijan a yo agarro, hay 10 ejemplos ahí. Son reales todos. En este caso, es una alumna en secundaria. ¿Y qué quiero que me ayuden a identificar? De ahí se va a desprender una tarea para que desarrollen en esta semana que va a contar y va a ser parte de su evaluación para poder tener garantizado la constancia, y ahí cumplimos el espacio de las 20 horas del curso que se les va a dar. ¿Sale? Entonces, hoy nada más vamos a dejarlo aquí, y en el ejercicio que manden de tarea, que va a ser del mismo que ustedes elijan, vamos a ver la redacción y yo ahí les voy a poner, ahora que la revise, vamos a ver, vemos con el mecanismo con la maestra Silvia para la entrega de esos trabajos y tareas. Creo que, no sé cómo le han hecho con ella, no sé si por algún correo o algo, pero ya lo checo con ella, pero la tarea ahorita se las explico. Pero aquí van a encontrar, son situaciones reales, chicos. Van a encontrar aquí una descripción, porque nosotros como servicio, cuando hacemos, esta es una parte del reporte de la valoración inicial, que es un elemento que también en esta clase se está viendo. Antes de definir la barrera, que aquí va, la barrera que obstaculiza el aprendizaje y participación, primero tenemos que describir qué hay en ese contexto. Contexto escolar, contexto áulico y contexto familiar, para que de aquí nosotros identifiquemos qué barreras están identificando, y la idea es que ustedes ahorita, en unos 15 minutos, puedan identificar qué barrera están prevaleciendo en cada contexto. Habrá algunas, sí les quiero decir, algún ejercicio que ustedes abran en que este está en blanco, pero ustedes pongan barrera escolar, sería tal, la barrera familiar es tal, y la barrera del contexto áulico es tal. ¿Sí? No está separada.
Nada más les digo para que si encuentran alguna que aquí esté todo junto a este cuadro, pues nada más ustedes sí lo mencionan, porfa. No sé si quedó clara la indicación. ¿Hay alguna duda? Vamos a elegir solamente uno de esos casos, ¿verdad? ¿Perdón, dice ahí? ¿Solo vamos a elegir uno de esos casos? Ah, lo que ustedes van a escribir abajo, ¿qué barrera ustedes son la que creen que está prevaleciendo en cada contexto? Escríbanla. Como ustedes puedan, no pasa nada. Ahí escríbanla. De ese caso se van a llevar a otra tarea que es ahorita les digo. Entonces, van a tener, sí, solo un caso. Solo un caso. Van a tener acceso a los 10, pero ahorita vamos a trabajar con uno. ¿Sí? El que ustedes elijan. Pueden elegir del 1 al 10. Hay desde preescolar, hay primaria y secundaria. Hay alumnos donde sí hay una condición de discapacidad y otros donde no hay condición de discapacidad. Lo que sí les puedo decir que todos estos son niños, sí son niños que tenemos en la estadística, son niños que sí están enfrentando barreras, pero necesito lo que ustedes quiero que me ayuden es que a ver si las pueden identificar esas barreras en el contexto escolar, en el áulico y en el familiar y que las escriban abajo como quieran ponerlas. Ya después iremos viendo si se puede, si nos alcanza el tiempo, es decirles cómo se ubican, pero ya tenemos barreras actitudinales, barreras pedagógicas o barreras en cuanto a la organización. ¿Sale? Entonces quiero ver, porque esto nos va a ser un buen parámetro para ver de todo esto que hemos trabajado en la sesión y esta, qué tanto nos ha quedado claro, no nada más el término de barreras, sino en la posición o la respuesta educativa que estamos o no brindando a la escuela, o los apoyos desde la familia de la misma escuela no está garantizando esa equidad y esa justicia social en los y las alumnas. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, elijan un caso, van a tener de aquí a las 12:45 para que compartan algunas. Ese ejercicio que ustedes hagan, sí les vamos a pedir que nos lo envíen. No sé cómo ha sido. En la tarea pasada, ¿cómo fue la recuperación de tareas o el envío de tareas? ¿Tienen algún mecanismo para entregarlo con la maestra Silvia? Pues por medio de formulario. Ah, aquí está la maestra Silvia. Maestra Silvia. Hola, ¿cómo estás? Perdón, no estoy en mi casa ahora, pero bueno, espero me estén escuchando bien. Y sí fue por medio del formulario. Igual puedo cambiar el formulario después de el documento, Alfonso, o lo hacemos en el Drive como habíamos comentado. Si se puede ubicar ahí en el formulario, si se le abre ese espacio, en lo que ellos están ahorita haciendo su ejercicio. ¿Sí puede, maestra? ¿Nos ayuda? Ahorita lo intento y te mando para decir tú vas en Ok. ¿no? Y ya hacemos la prueba. Entonces ya escucharon a la maestra Silvia. Ahorita les voy a poner un formulario antes de terminar la sesión porque es la asistencia y nos va a habilitar un espacio para que suban esta tareita. ¿Sale? Entonces ahí van a subir esa tarea y les voy a decir con ese mismo ejercicio qué más va a quedar para la siguiente semana. Entonces elijan el ejercicio, van a tener estos minutitos, ya voy a dejar de hablar para no interrumpirlos. El que quieran, elijan y identifiquen qué barreras se están presentando en cada caso. Corre tiempo, chicos. Lo estaba leyendo de ahí. No lo escuchamos, profesor. Es que no había puesto continuar grabando, pero ya te puse otra vez la lámina. Ah, ok. Sí, bueno, aquí nos menciona igualmente de los materiales que no son, que no son para todos, o sea, nada más son para, pues sí, para ciertos alumnos. Entonces, aquí considero que es una barrera pedagógica y actitudinal por parte de los alumnos que se van incorporando.
Y pedagógica, bueno, sería igual por lo mismo, o sea, los profesores tienen los materiales que les da la escuela, o no sé, en ese caso. Que bueno, nosotros tuvimos una clase de barreras de aprendizaje y nos decía la profesora que nosotros no debemos de quedarnos con eso. O sea, muchos a lo mejor se argumentan y se defienden diciendo que no se les da el apoyo, que no tienen a lo mejor conocimiento de cómo adaptar las clases o los materiales, pero bueno, creo que si toda la vida va a ser así, pues esperando a que nos lo proporcionen, pues no. Entonces también nosotros debemos de buscar cursos, debemos de buscar, ya hay mucha información en internet, podemos entre colegas también ayudarnos, entre docentes, entonces creo que ahí podría ser alguna solución. Y bueno, en la última parte, ¿cuál es el? Déjelo ver en mi celular porque no se ve aquí. Sería el contexto familiar. Aquí nos habla de que la familia no tiene mucha información sobre y conocimiento sobre el por qué el alumno, perdón, su hijo, bueno, bueno, es el alumno, se comporta así o porque tiene problemas de aprendizaje. Y también en la parte de abajo nos menciona que la madre no quiere que su hijo reciba atención especializada. En la escuela en la que me encuentro, con mis compañeros de psicología y yo que estoy en pedagogía, encontramos a un caso de un alumno que todos los maestros referían que era grosero, que no trabajaba, que se distraía constantemente y distraía a sus compañeros. Y al hablar con los padres de familia, que creo que también siempre es importante conocer el contexto, nos comentaban que desde primaria, esto fue en primero de secundaria, nos comentaban que desde primaria el alumno le habían diagnosticado TDAH, y que le habían dicho que necesitaba ir con un especialista y que probablemente requería de medicamento, pero ellos no creían en eso. Entonces él toda la primaria pues vivió así. Entonces eso también es un problema cuando los padres de familia se rehúsan, ¿no? Uno por más que quiera ayudarlos, y cuando no somos expertos pues tenemos que canalizarlos a un especialista, pero si ellos no quieren, también esa es una barrera que nosotros estamos proporcionándoles a ellos. Entonces en esta pues puse que la barrera es sociocultural. Ok, muchas gracias. No sé Sí. si lo hice bien, pero es como le entendí. Sí, está bien. O sea, al final para algunos ya es algo común, para otros a lo mejor puede ser un proceso un poco complejo, no pasa nada. Lo importante es que identificamos esas barreras que están ocurriendo. Justamente, por ello, fíjense que el planteamiento técnico operativo de la UDI enfatiza o prioriza el contexto áulico como el más fácil de poder modificar, porque a final de cuentas, en el contexto familiar sí incidimos porque, bueno, podemos invitar a los padres que puedan llevar a su hijo a una intervención todavía extracurricular, ¿no? Fuera de la escuela. O también para poder cambiar como esto que viene en el segundo párrafo, lo que tiene que ver con los hábitos y la organización. Yo le puedo dar sugerencias para que, pues, favorezca hábitos de estudio en su hijo, hábitos también de higiene, la organización de la casa también como para poder tener espacios para hacer las tareas. Son elementos que yo puedo hacer, pero desafortunadamente tengo menor impacto a veces en el contexto familiar, porque ahí no puedo transformarlo. Lo que sí, donde sí puedo transformar más es en el contexto áulico. ¿Sale? Bien. Gracias, Ale. Luego seguía David y luego le damos la palabra a Yisai. David. Sí, muchas gracias. Yo seleccioné la que estaba para el equipo 10, que, bueno, platico un poco a rasgos generales. Es un alumno de 13 años que se encuentra en secundaria en el grado de segundo.
Y bueno, primero yo identifico que hay una barrera, como por así decirlo, en los tres contextos, de alguna manera. Pero en mi conclusión final, considero que es en el contexto escolar y áulico en el que se tiene que aplicar la atención prioritaria. Esto porque en el contexto áulico, el alumno pues en general asiste todos los días a la escuela, aseado y pues con todos los materiales que se solicitan. Indica que el nombre es Diego y es un alumno que presenta un autismo moderado, por lo que tiene conductas adaptativas limitadas, principalmente en el seguimiento de indicaciones y pues muestra actitudes de cariño y búsqueda, pero el alumno solo puede realizar seriaciones, y clasificaciones por color o por sus características y se mantiene atento a una actividad de su interés hasta 20 minutos y le gusta manipular masa, harina y o perlas de hidrogel. Puede trazar y replicar modelos, no reconoce su nombre escrito ni replicarlo, pero sí identifica sus objetos personales. Yo pienso que en el contexto, o más bien considero, perdón, que en el contexto áulico no hay como tal una barrera, porque el alumno pues trabaja y lo hace obviamente según sus capacidades y no menciona nada sobre que el profesor tenga algún inconveniente o algo por el estilo. Donde se comenta es en el contexto escolar, que indica que la escuela empieza a generar las condiciones necesarias para favorecer, la participación, el acceso y aprendizaje de sus alumnos, pero que requiere fortalecer en los consejos técnicos información sobre el autismo e inclusión en el aula como respuesta educativa para el alumnado. Lo interpreto como que tienen tal vez quizá lo básico o información general o hace falta capacitación en el sentido de poder trabajar a los alumnos con autismo. Creo que ahí es donde prevalece la barrera. Y bueno, en la parte sociofamiliar se indica que la familia se compone por mamá, hermano y el alumno, que en este caso es Diego. Y pues la mamá entró a trabajar y desde ese momento la abuela está conviviendo con ellos. Y se menciona que el papá no vive con ellos, pero que la mamá está como está para hablar al papá y que vea a su hijo. Y bueno, se platica con la madre y se identifica que no cuenta con un entorno estructurado ni se han trabajado límites claros. Y la madre comenta que ella ya ha atendido a atención complementaria. Sin embargo, menciona que no le han dicho de qué forma trabajar con Diego. Creo que ahí también habría como una parte en la que el aspecto sociofamiliar, pues bueno, no está el padre, pero la mamá pues hace todo lo posible y pues no hay una, justo como lo comentaba esta Alejandra, a veces necesitamos buscar las herramientas que necesitamos para poder abrirnos paso y pues poder reaccionar ante la situación que se nos presenta. Entonces creo que aquí la escuela y bueno, el contexto escolar y el contexto sociofamiliar, ambos requieren entonces de esta atención, una orientación correcta en la que ambos reciban cuáles son las funciones que tienen que realizar o cuáles son las acciones que tienen que realizar para que el desarrollo de Diego sea correcto o sea, perdón, bueno, más bien que se pueda potenciar de manera correcta el desarrollo de Diego. Y bueno, como conclusión, considero que la barrera, la dimensión se encuentra en el desarrollo, perdón, se encuentra en un tipo de barrera pedagógica, ya que realmente es las acciones que necesitan conocer tanto la parte sociofamiliar y escolar para poder trabajar con Diego correctamente. Y sería todo. Muy buen análisis, Diego. Me encantó esa parte que faltó en el contexto áulico. Porque en el contexto áulico tenemos que reconocer 3 elementos y por favor eso apúntenlo. Tenemos que identificar la respuesta educativa que se está ofreciendo en el salón, que en este caso aquí hizo falta, porque entonces fue difícil, decía Diego, reconocer cómo se está generando la barrera. Aquí, fíjense que aquí en este ejemplo se enfatiza mucho la condición personal del alumno, que también se tiene que atender, no quiere decir que no, pero nos hizo falta cómo la maestra está favoreciendo esa comunicación con el alumno, ¿verdad?
qué materiales le está acercando al mismo para que se pueda comunicar con él, y que a veces en esos materiales de comunicación también puede haber un material para que el alumno muestre lo que está aprendiendo, y eso no se dice en este ejemplo. Por ello, sí tenemos que hablar de, yo le sugiero, siempre tenemos que considerar cómo se está dando esa oferta educativa en la escuela, y eso hablamos, cómo está flexibilizando el maestro sus temas, si está ofreciendo materiales diversificados también para los chicos, para todos, incluyendo los niños que tengan mayor apoyo, en este caso, este alumno, el clima que está generando en el salón, ¿sí? Y cómo es la evaluación. Eso en función del maestro, ¿verdad? Cómo está desarrollando su clase con estos elementos. ¿Qué otro elemento tengo que considerar? La condición personal del alumno, que aquí nos describe, ¿no? Aquí sí se considera, todavía tiene un lenguaje no estructurado, se le dificulta esa comunicación verbal, ¿sí? Y todavía cómo resuelve ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ante la frustración, ahí ya no está hablando de la condición personal. Y otro punto también, el nivel de competencia curricular del alumno. ¿Qué hace con relación al grado en el que se encuentra? Esos tres elementos nos van a ayudar, porque donde yo voy a apoyar es al maestro que modifique esa práctica, flexibilice materiales, se flexibilice en cómo da el tema, en cómo va a evaluar al alumno, pero para ello también necesito saber qué sabe hacer el alumno, qué dificultades desde su condición personal, de esa necesidad específica, por ser una persona ciega, por ser una persona sorda, por ser una persona con autismo, por ser una persona con TDA. ¿Sí me explico? Entonces, en este contexto es donde tengo que contar con mayor información. Me gustó mucho el análisis, Diego, qué bueno que te percataste de ese punto, y eso es Mi importante. nombre es David, perdón que lo interrumpa. Dime. Mi nombre es David, perdón que lo interrumpa. Perdón, David, discúlpame. Sí, no se preocupe. Pero bueno, es contigo, David. Entonces, qué bueno que te diste cuenta, y cuando nosotros hagamos ese análisis de los contextos, es lo que hacemos aquí. Tenemos que analizar. Y ahorita, para ir cerrando, lo vamos a checar. Le voy a dar la palabra a Yishai y luego a Liz, a la maestra Eli. Entonces, Yishai y luego la maestra Eli. Sí, muchas gracias. Yo elegí el número 9, por favor. Ajá. Ahorita te lo pongo aquí. Muchas gracias. Sí. Menos platicando por lo mientras. Sí. No dice años, pero va en quinto, que entonces más o menos tiene como 10 años el pequeño. Este pequeño, bueno, en el contexto escolar, dice que el alumno es considerado en las actividades escolares, el mobiliario que utilizan es adecuado para sus actividades, pero que los integrantes de la escuela ya lo etiquetaron porque él pues tiene una conducta no muy agradable, ¿no? Menciona también que en la parte del contexto escolar pues se potencia su aprendizaje y pues adquiere bastantes cosas acerca de su grado escolar, entonces pues eso pues es bueno, ¿no? En el contexto áulico se desarrolla en el aula con la parte de la conducta, bueno, pues la convivencia no es muy buena, no es armónica y pues sus compañeros muestran rechazo hacia él. Esto pues ya rápidamente nos dice que es un problema de conducta, por supuesto. Menciona que el alumno está la mayor parte del tiempo fuera de su lugar. Se le repiten varias veces las instrucciones, pero que pues él logra casi en su totalidad sus trabajos. Expresa sus sentimientos cuando se siente atacado y juzgado por sus compañeros. Le gustan mucho las matemáticas, entonces ahí se desenvuelve muy bien. También lee y opina sobre ideas principales y emite opiniones. Entonces lo que nos quiere decir que problema de aprendizaje pues no hay, sino que es de conducta. Aquí me gusta que toman la estrategia del círculo mágico y pues que se le va a dar un seguimiento oportuno y un calendario de modificación de conducta. Él cumple con los materiales y pues más o menos no tiene como tal problema en el aula, ¿no? En la parte familiar es como donde veo un poquito más ahí de tema. Vive con su mamá, su abuelo y su hermana.
y pues carece de límites y consecuencias ante las actitudes. Hay nula responsabilidad en actividades en casa y pues no permiten la participación activa en ella. Aquí menciona una palabra que me encanta y me molesta a la vez, la de la sobreprotección y la falta de reconocimiento de lo que sí puede hacer. Híjole, esa parte familiar pues es la más complicada de cambiar. Siempre los papás dicen, ay, es que mi chiquito no puede, ¿cómo lo voy a poner a hacer esto si apenas tiene 10, ¿no? Pero pues no se dan cuenta que ellos son muy, muy capaces y muy hábiles y pueden colaborar con muchísimas cosas y que precisamente eso pues es lo que los hace que puedan explotar más, a lo mejor incluso la energía, ¿no? Como vemos en este problema de conducta. La parte de etiquetas, yo tengo un pequeñito, voy a rápidamente a mencionarlo, y tiene también problema de conducta. Y a veces él no hace nada, pero ya, algo sucede, ¡ay! Ya es este niño. Y él como de, yo estoy aquí sentado, ¿no? Pero ya, la etiqueta la ponen y la ponen feo porque pues cualquier cosa que pasa ya es su culpa. Bueno, en este problema de conducta, ahí menciona que se utiliza la estrategia especializada de círculo mágico. Una que yo estoy ocupando y que me funciona mucho es la de ambientes estructurados, tanto en el contexto áulico como en el contexto familiar. Entonces, probablemente sensibilizar a la mamá, platicar con ella, podría funcionar pues bastante bien, así como pues crear en el salón de clase una estructura para que, como dicen, no le dé chance de hacer su desorden, sino que se mantenga ocupado. Muy bien, Yishai. Sí, justo ahí ya vimos de manera general esta parte, pero les decía, la importancia de cómo redactamos las situaciones que ocurren en el contexto escolar, en el áulico y el familiar, porque si no están en algunos casos como este que le identifica Yishai, es más fácil localizar o focalizar bien la barrera, donde vamos, bueno, primero identificar cómo se está generando esa barrera y luego qué es lo que vamos a hacer, que ya nos adelantaban algunos de ustedes que se puede hacer. Maestra Eli, perdón. Sí, brevísimo. Bueno, quiero felicitar la participación de Ishaí y de David, muy completo su análisis, pero quiero enfatizar algo, complementar un poquito, partiendo de lo que dijo Cristina en relación a que donde hay una diferencia de situaciones es cuando hay algún problema psíquico, ¿no? Psíquico o mental. Entonces, en el caso número 10 que trabajó David, creo que es muy importante y falta tomar en cuenta que él tiene un problema psíquico de autismo o de psicosis, ¿no? Básicamente es psicosis. Entonces, ahí obvio que su problema principal, su barrera principal sea que no puede seguir las indicaciones del maestro o del grupo. Entonces, porque por su propia cualidad de autismo, él no se puede comunicar con el mundo, porque él sí tiene cierta comunicación, pero básicamente él vive en su propio mundo. Entonces ahí, en el caso en el caso número 10, habría que pensar en que a lo mejor una forma de ayudar a Diego es permitiendo que la familia sea la que le diga a la maestra cómo se comunican con Diego en su casa, cómo la persona que la alimenta, la persona con la que sí tiene una breve comunicación que le ha permitido socializar, les diga qué hacer, porque no es lo mismo un chico, no sé, normal, neurótico desde el psicoanálisis, o un autista, ¿no? O sea, un autista es una persona psíquica diferente, ¿no? Entonces, si su problema principal es que precisamente, como en el caso 10 dice, no puede seguir indicaciones, claro, porque no se puede comunicar con este mundo, ¿no? Está en otro mundo. Entonces ahí quien podría ayudar un poquito
sería la persona que lo cuida, la persona que lo socializa, porque él no puede ser tratado igual que los dos casos, o el que mencionó yo hice ahí y el que mencionó la persona de pedagogía, ¿no? La compañera de pedagogía. Entonces, simplemente en el caso de autismo y de Asperger hay que tener diferente información psíquica. Nada más, maestro, maestro, muchas gracias. Muy amable. Al contrario, maestra Elizabeth, siempre es bien, me da mucho gusto, además de escucharla, saludarla. Y sí, justo esa va a ser lo que ya nos adelantó un poquito la maestra Eli y que está muy bien. Va a ser el preámbulo para la tarea que se va a dejar. La tarea que es con el caso que ustedes eligieron es identificar esas necesidades de intervención. ¿Qué necesito hacer para eliminar esas barreras que ya reconocí? ¿Sale? Esa es la tarea segunda que vamos a dejar. ¿Qué necesitamos hacer? Y ya aquí nos dio un ejemplo la maestra Elizabeth de qué posibilidades hay en el caso del niño con autismo, aquí es presentado. Desde el contexto escolar, ¿qué podemos hacer? Sería la necesidad de intervención, pues a lo mejor identificar con la familia cómo se comunica el alumno, que nos pueda servir como una herramienta de trabajo en el aula. Esa puede ser una posibilidad. Entonces, esas necesidades de intervención son las que van a quedar como tarea, complemento de este análisis que ustedes hicieron, pero de manera general es como lo hacemos. Entonces, la importancia de que ustedes, para ir cerrando, les voy a poner ya aquí la liga para la asistencia. Si las pego aquí, denme un minutito. Es la asistencia de la sesión 2. Para que lo ubiquen. Aquí ya está en el chat. Díganme ahorita si la ven todos. Ya está ahí la liga del formulario. Ahí van a subir su ejercicio de esta sesión y lo vamos a complementar con las necesidades de intervención. Eso sería como para cerrar. Y entonces, regresando a lo que les decía, es importante que cuando ustedes tienen que realizar un buen contexto, un buen análisis, una descripción de qué ocurre en el contexto escolar, cómo la escuela se organiza, cómo la escuela brinda o no oportunidades a todos los alumnos, si la escuela se organiza para poder trabajar desde las planificaciones generales, que todos estén incluidos. Dice la maestra Silvia que hay que poner su nombre y licenciatura en el chat, por favor, para que también nos quede aquí el registro en este chat. Anótenos, por favor, nombre y licenciatura aquí en el chat antes de que se vayan. Y les decía, en el contexto escolar eso, en el contexto áulico ya les dije, cómo el docente ofrece todo ese trabajo, desde cómo flexibiliza temas, cómo utiliza materiales, cómo flexibiliza su evaluación, cómo genera un clima de ambiente adecuado para el trabajo con todos los alumnos. En el contexto áulico, las características o potencialidades de preferencia de la persona si tiene una condición de discapacidad y con relación a su grupo, cómo anda en los contenidos curriculares. Y en el familiar, pues ya ustedes lo mencionaron, ¿no? Cómo son los apoyos, cómo es esa vinculación de los padres hacia la escuela, si le brindan ese acompañamiento médico de salud también al alumno, son de los factores que vamos a necesitar recuperar para después hacer un análisis, que fue lo que hicimos hoy, e identificar en dónde se están dando las barreras para generar necesidades, cuáles serían las necesidades de intervención. Pues eso sería. Ya veo que ya todos están aquí pasando lista. Les agradezco el tiempo, nos llevamos unos minutitos más. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo se van hoy? ¿Algún comentario que me quieran hacer, por favor? Lo que terminan de escribir sus demás compañeros. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, dime, Sí, no le entendí muy bien. Bueno, cuando subamos el PDF ya debe de venir cómo eliminaremos nosotros las barreras de aprendizaje, o eso lo entregamos después. Esa va a ser en la semana. Ahorita lo que se va a subir es el ejercicio de hoy
el que hicimos ahorita nada más la identificación de las barreras, y el complemento, que bueno, se va a hacer en el mismo formato porque se va a enviar de otra manera, ya lo vemos con la maestra Silvia, ¿sí? Para que se lo envíen ya con el complemento y ya quede todo junto. Ahorita nada más en el formulario es el que se hizo en este momento. ¿Sí, Cianya? Sí, gracias. Gracias. Mari. María, levantaste tu manita. Bueno, sí, de lo que pregunté de que qué nos llevamos, pues la verdad es de que yo no había como que logrado entender así al 100 al momento de identificar como que, pues justamente las barreras en los casos, y cuando estaba haciendo el documento, pues la verdad pensé que lo estaba haciendo mal, pero ya cuando escuché a mis compañeros, pues creo que ya me llevo como una idea un poquito más clara, ¿no? Porque yo pensé que literal había que decir como muy teóricamente qué tipo de barrera, pero pues realmente no, o sea, es algo como obviamente van con bases teóricas en el caso específico pues de cada alumno. Sí, gracias, Mari. Sobre todo, fíjate que eso también comentas, es bien importante. Sí necesito saber para ubicar, a lo mejor, si es una barrera actitudinal, en dónde está, si es una barrera pedagógica. Pero más allá de eso es ubicarla en dónde está, porque a veces lo teórico, ahí es donde hay un desencuentro entre esa parte. Yo les digo a los colegas con los que trabajo, sí es necesario tener lo otro porque lo tengo yo que reconocer, saber dónde está, pero ya cuando lo focalizo, ya nada más lo tengo que focalizar en lo específico, así como lo estuvieran haciendo ustedes con sus ejemplos, ¿sí? Pero sí es importante saber en dónde se ubica. Sí es necesario, Mari, pero ya para la redacción, o por lo menos aquí, no es tan necesario, ¿vale? Muy bien. ¿Algún comentario más? Si no, para poder ya... Ah, Yael, adelante. Muchas gracias. La verdad, en estas dos sesiones que llevamos, lo que yo estoy logrando rescatar, sobre todo, es hacer esta comparativa entre lo que necesitan ambos servicios. Yo al inicio comentaba que estoy trabajando en Musaer, lo cual ahorita con todos los comentarios de mis compañeros y la información que nos brinda, pues sí estoy haciendo esta comparativa entre hacia dónde quiere llegar ambos servicios de educación especial, qué necesita uno del otro. Creo que hace falta, no sé si decir así, conferencias entre los mismos servicios para saber hacia dónde vamos a llegar ambos servicios, porque de repente sí veo muy larga esa brecha, muy amplia en lo que quiere lograr cada servicio, y de repente digo, no, pues sí, lo expreso así de, no, pues a nuestro servicio le hace falta esto, a la USAID le hace falta esto. De repente digo, no, pues a lo mejor UDEC puede beneficiarse de esto, ¿no? Comparto que aproximadamente a partir de hace 2 años se implementó lo que fue la estrategia para la identificación de barreras de gestión actitudinales, pedagógicas por medio de formularios. Entonces, tal vez por ahí pudiese complementarse en UDEI, pero vuelvo al mismo punto en que ambos servicios eh, pudiesen sentarse en algún momento a platicar entre ellos para ver hacia dónde van a dirigir la atención de las necesidades educativas de los alumnos, en cualquier contexto familiar, sociocultural, actitudinal, de gestión, para que entre ambos logremos la misma meta. Esa es por el momento mi mayor aportación, lo que me estoy rescatando de estas sesiones muy fructíferas. Gracias, maestro Alfonso. Sí, gracias, Yael. Ahorita hago un comentario con respecto a ello y le damos la palabra a Ingrid. Sí, yo nada más quería agregar que respecto a esta sesión de trabajo me parece muy importante y fundamental el formato que se nos compartió para analizar los casos, hacerlo de esta forma desde la perspectiva de el contexto escolar, el contexto áulico y el contexto familiar. Creo que es una herramienta de trabajo que nos va a servir demasiado, ¿no? Para atender estas necesidades y a través de ello generar nuevas propuestas de intervención que canalicen las diferentes situaciones de los alumnos de tal manera que
pues ayudemos a mejorar su aprendizaje y lejos de limitarlo, ayudarlos a que lo desarrollen de una manera mejor. Muchas gracias, Ingrid. Y para cerrar con referencia al comentario de Yael, sí hay una situación a nivel nacional, no hay una... seguimos trabajando con un documento que es la estrategia, hay una estrategia nacional de integración, que es la que sigue vigente. La Ciudad de México y ahora la ciudad, Nuevo León, se han sumado a ir incluyendo todos estos nuevos elementos de inclusión, aunque también en la SUSAER lo están haciendo. Pero me parece que esa situación de no tener un documento nacional que realmente hable sobre la inclusión, sobre estos elementos, es lo que ha generado lo que justamente dice Yael, ¿no? Que haya la SUSAER, que haya la SUDEI y que pues estén generando una serie de cosas que a veces pues no ayudan porque no hay un documento base a nivel nacional para poder homologar los servicios en cuestión, no nada más del nombre, sino hacia dónde están direccionados. Y sí, habrá especificidades de formas de intervención, como lo dice Yael, que tendrán que enriquecerse o que tienen que enriquecerse a través de, pues, de poder compartir con otros colegas. Entonces, esa es una explicación, Yael, por eso tenemos esa diversidad de cosas, porque no hay un documento nacional homólogo y que no se lleva a cabo. Pero bueno, les agradezco mucho el día de hoy, nos veríamos el próximo sábado para que ya se puedan retirar. Ya está, todos ya tienen el formulario, si lo pudieron copiar. Pongan ahí una manita, que no hayan tenido problemas para el pase de asistencia y que suban el documento de hoy. Y la tarea es identificar necesidades de intervención en cada contexto. Ya vemos con la maestra Silvia la forma de entrega, a lo mejor algún correo, algún formulario que ella les envíe, para que, a ver, vuelvo a enviar el formulario. Aquí se los vuelvo a pegar. Ahí está. Ahí está el formulario, ¿sale? Para que lo puedan entregar esa tarea. Y bien, pues sería todo por hoy. No sé si gusten nada más prender rápido su cámara para tomar la foto aquí también. Y ya cerremos la sesión, chicos. Ayúdenme rápido a abrir ahí sus cámaras, rápido, rápido. Para ir tomando una fotito del grupo. Muy bien, Bien, muchas gracias. Abran ahí su cámara. Bien, bien. Listo, voy a tomar la foto. La 1, 2. Voy a ir por partes, porque voy a cambiar de pantalla. Denme ahí chancecito para irlas guardando. Voy con la segunda página, entonces no tienen ahí abierta su cámara. 1, 2, 3, ahí va la siguiente foto. Voy a la tercera ventana, denme chancecito. No apaguen todavía su cámara. La tengo y voy a la última ventana. Ya está. Muy bien. Pues les agradezco la atención. Maestra Silvia, nada más nos quedaría pendiente lo de la tarea que se llevan, son las necesidades de intervención. Ya vemos cómo se le envía, ¿no? Para tener ahí esos elementos. Lo más probable es el día viernes de la próxima semana. Yo les estoy enviando un formulario también para que suban la tarea. Nada más, sí me gustaría mucho que sí lo acordemos como las características muy específicas para mandarles el correo de final. Ok. Sí, que la siguiente semana, dice la maestra Silvia, el día viernes les va a mandar un formulario para que ahí suban esta tarea. ¿Sale? Entonces, para que eso lo envíen ya con ella, les va a mandar el día viernes que viene el formulario y ahí van a subir esta tarea que les estoy pidiendo, que es en el mismo instrumento, ¿eh? No hagan otro. En el mismo, ya que tienen ahí sus barreras, ahí mismo agregan ya nada más la necesidad de intervención. Sale. Pues que tengan excelente tarde, chicos, compañeras. Muy buena tarde y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Buena Gracias. tarde. Hasta luego, Maestro gracias. Alfonso. Gracias, Alfonso. No, gracias, maestra Eli.
Gracias, alumnos y Alfonso. Nos vemos, maestra Silvia. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.